Vamos a empezar nuestro estudio y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas. Estamos terminando el capítulo 23 de Lucas. Los últimos versículos del capítulo 23. Pero siempre, antes de que nosotros podamos empezar a dar el estudio, le queremos pedir a Dios que nos ilumine y que nos dé una enseñanza a nuestro corazón. Venimos de allá afuera, a veces con varias cosas, que dejemos todo a un lado y concentrarnos en lo que dice Dios. Toño, por favor, si nos quieres guiar en una pequeñita oración. Sí. Señor, te damos muchas gracias porque nos permites estar una vez más reunidos aquí en la casa de Carlos y Karina, escuchando tu palabra. Te pedimos que nos perdones nuestras faltas y nos ilumines con tu Espíritu Santo para que podamos entender de la mejor manera posible estas enseñanzas. Y en lo personal me da mucho gusto ver jóvenes, hombres y mujeres que se integran a este grupo, como es el caso de Giovanni que ha empezado a venir, y ahora que nos acompaña Juan Pablo también. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, Señor. Capítulo 23 del Evangelio de Lucas, empezando en el versículo 50. El entierro de Jesús. La semana pasada hablamos de la comedia del Calvario y finalmente la muerte de Jesús y todo lo que pasó en esos momentos en donde Jesús estuvo en la cruz, principalmente la misma presencia de Dios, que estaba muy involucrado en Dios Padre, en la muerte de Jesús, con sus señales muy específicas que la naturaleza misma ocultó su rostro para, no entendiendo plenamente la muerte de Dios mismo allí en la cruz, y hubo oscuridad durante tres horas. Pero todo ha terminado y ahora tenemos el entierro de Jesús. Lucas capítulo 23 a partir del versículo 50, y la palabra de Dios dice así: había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos. Y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. El entierro de Jesús. Hemos visto los juicios de Jesús, hemos visto el camino hacia la cruz, hemos visto la comedia misma de lo que pasó en la cruz. Y muy pronto veremos la resurrección de Jesús, tan importante como señal de que realmente Él era Dios, Él es Dios. Pero a veces no le ponemos tanta importancia a el entierro de Jesús, y ciertamente tiene mucha importancia. Vamos a ver señales específicas que confirman la deidad de Jesús aún en el entierro mismo de Él. Hemos visto que Dios puso señales porque estaba ahí presente. Oscuridad, rasgó el velo del templo. Hubo un terremoto y hubo
personas que resucitaron, que después se harían notar después de Jesús resucitado. Y cómo Jesús muere cuando Él quiere morir, en lugar de que la muerte lo tome cuando ella quiere. Su entierro está lleno de la específica providencia de Dios y de que fue muy sobrenatural, como lo vamos a ver. Tan importante es el evento del entierro de Jesús que los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lo mencionan con detalles, y vamos a ver algunos de esos detalles en los diferentes evangelios. Obviamente, como siempre, Dios controlando todas las cosas. A veces que pensamos que Dios no está, pero no es así. Sabemos que Dios controla todas las cosas todo el tiempo. Por ejemplo, si vamos a Job, capítulo 38, versículo 4, Job 38:4, nos damos cuenta de cómo Dios tiene control desde siempre y para siempre en todas las cosas. Dice el libro de Job en el capítulo 38, en el versículo 4, porque Job está preguntándole a Dios cosas y Dios le contesta: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Bueno, en el entierro de Jesús podría estar preguntando lo mismo. ¿Ustedes piensan que tienen control de todo y que hacen las cosas conforme a un plan que ustedes tienen? Pues no es así. Yo tengo planes mucho más importantes que vienen de Dios mismo. Dios mismo, como siempre, todo el tiempo, ha movido la historia. Yo he querido siempre, a ver si se nos hace más adelante, tener unos estudios sobre la historia del cristianismo a través de los siglos. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Y qué eventos sucedieron? Y vemos siempre que Dios tiene el control total de las cosas, conforme a un plan específico de lo que Él quiere hacer en todo tiempo. El entierro de Jesús, pues no es diferente. Dios mueve la historia a través de 2 importantes maneras de hacerlo. Una de ellas, inciso A, es los milagros. Dios hace milagros. Dios hace que las leyes que Él mismo instituyó de la física y de la naturaleza, Él mismo las quebrante para propósitos suyos. Dentro de esos milagros, pues en la Biblia hay muchísimos milagros. El milagro mismo de la creación que está en Génesis 1 y 2, que con su propia palabra, nada más con su palabra, Él estaba creando y ordenando el mundo mismo, pues es un milagro. El diluvio universal que hubo en Génesis 6 también nos habla de que Dios mandó específicamente la lluvia de cierta manera para sus propósitos específicos que Él tenía. El cruce del Mar Rojo por los judíos cuando los egipcios venían tras ellos y finalmente los judíos habían salido de Egipto, y cómo se abre el mar de una manera realmente sorpresiva, sorprendente, rompiendo las leyes de la física. Éxodo 14, a partir del versículo 21. El maná que vino del cielo, la comida que los judíos tendrían durante 40 años en el desierto, en donde Dios no falló, que todos los días cayera ese diminutivo medio pan con miel que venía del cielo para alimentar a los judíos, con la excepción del sábado, porque el sábado no caía maná. El viernes tenían que recoger doble, porque el sábado no habría. Y Dios controla todo eso, son los milagros de Dios por muy específicos propósitos que Él tiene. El extender un día completo, cuando Josué tiene que luchar
con los amonitas, y entonces él le pide a Dios que necesita tiempo para acabar bien la batalla y ganar. Y ora para que Dios detenga el sol, dice la Biblia, y por 24 horas Dios extiende el día para que Josué pueda ganar la batalla. Pues es un milagro. Nosotros sabemos ahora por la astronomía que conocemos que pues no se detuvo el sol, lo que se detuvo fue la tierra para que el sol estuviera ahí durante 24 horas más. Y así muchos milagros. Estaba yo viendo y digo, bueno, pues puedo nada más quedarme allí en todo el estudio de toda la hora, nada más hablando de todos los milagros que encontramos en la Biblia. La salida de Elías, que no murió, sino que Dios se lo llevó en un torbellino al cielo. Pues, un milagro, ¿verdad? O los leones hambrientos allá en la cueva, en donde Daniel fue echado a la cueva de los leones y que pues fácilmente hubiera sido devorado por estos leones, y a Daniel no le pasó absolutamente nada, y lo vemos en Juan 6, eso. O lo que tú estás leyendo, Lupita, de el pez que se tragó a Jonás, y cómo pues Jonás pudo sobrevivir en el vientre de este gran pez, cuando eso es imposible que sucediera. Y ahí estuvo 3 días. Y después, cuando Dios lo determinó, mandó al pez a que lo vomitara y pudiera salir Jonás para ir a predicar a Nínive. Pues es un súper milagro. Dios actúa cambiando la historia con los milagros que Él tiene. ¿Y qué decimos de los milagros que hizo Jesús? En donde encontramos mínimo 3 resurrecciones de gente, gente que le quitaba la lepra o lo sanaba, diferentes cosas que Dios hacía para propósitos suyos. Pero no solo Dios mueve los eventos de la historia a través de milagros, porque hay otra manera que Dios tiene también para hacer cosas que Él quiere hacer, y esa es la providencia de Dios. Los milagros, la providencia de Dios. Y la providencia de Dios son los hechos que Dios entreteje para que se lleven a cabo sin tener que utilizar cosas sobrenaturales como los milagros. Y hay muchísimos ejemplos de la providencia de Dios. Está por toda la Biblia. Quiero decirte que la palabra providencia no la vas a encontrar en la Biblia una sola vez, pero la providencia de Dios está por todos lados. Y tantas cosas que podemos hablar de la providencia de Dios, como por ejemplo una que es Mardoqueo. Mardoqueo, que era el tío de Esther, y que una noche el rey está leyendo las crónicas de su historia, que manda, no puede dormir, y dicen, tráiganme los libros para que me lean, y sucede providencialmente que se ponen a leer algo muy importante que Mardoqueo había hecho a favor del rey, y que el rey no había recompensado a Mardoqueo. Y dentro de la historia es un evento importantísimo para que la historia se desarrolle como se desarrolló. Lo puedes leer ahí en el libro de Esther, pero providencialmente eso pasó, ¿verdad? Y entonces, pues más que milagros, frecuentemente encontramos la providencia de Dios, como lo dice Ana, allá en Primera de Samuel, capítulo 2. Ana dice en Primera de Samuel, capítulo 2, en el versículo 6, dice ella, Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del
polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Pues sí, Dios hace todas estas cosas para sus propósitos. Y bueno, en el libro de Proverbios tenemos tantos proverbios en donde Él dice que Él hace lo que quiere, como quiere. Por ejemplo, Proverbios 16:9, Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. O 16:33, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. O 19:21, que dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Y luego el 21:1, que me gusta mucho: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Y el ejemplo tan bonito que tenemos de la providencia de Dios y que me gusta muchísimo, es una de las grandes historias de la Biblia, es la historia de José, el hijo de Jacob, de cómo fue vendido a los ismaelitas que iban a Egipto, dónde acabó allí en Egipto, y luego cómo acabó en la cárcel injustamente, para después ser sacado de la cárcel providencialmente por Dios, porque se necesitaba alguien que interpretara los sueños de Faraón. Y el copero se acordó que había alguien en la casa, porque el copero había estado en la cárcel, coincidencialmente. Y se acordó que José interpretaba sueños. Y rápidamente fue traído José a Faraón para que Faraón le contara el sueño y José se lo pudiera interpretar. Y José le dijo: no, yo no interpreto nada, es Dios el que interpreta los sueños. Y cómo acabó siendo el segundo en el reino de Egipto. La providencia de Dios la vemos en nuestras propias vidas. Cuántas cosas nos pasan en donde vemos la mano de Dios protegiéndonos o llevándonos por ciertos caminos en donde Él quiere que nosotros pasemos, que nosotros estemos. Pues no hay un pasaje más claro en donde vemos la providencia de Dios que en este pasaje del entierro de Jesús. Tienen que pasar varias cosas importantes aquí en el entierro de Jesús, en donde vemos con gran claridad a Dios controlando todo y llevando a cabo sus muy específicos planes. Vamos a ver 3 grupos de personas diferentes en este pasaje que estamos estudiando en esta noche del entierro de Jesús. Número 1, los soldados de Roma. Los soldados que, pues ellos no sabían mucho de la teología judía, no entendían cómo es que pues Jesús era el Mesías, pero los fariseos estaban muy en contra porque decían que blasfemaba, no entendían mucho. Ellos sencillamente estaban allí para cumplir el trabajo que se les había asignado. Y para ver eso, para ver lo que pasó con los soldados, debemos ir al Evangelio de Juan, no Lucas, porque ese evento o esos hechos no los tiene Lucas, los tiene Juan en el capítulo 19, a partir del versículo 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron
no le quebraron las piernas. Bueno, pues hasta Pilato mismo se sorprendió de que cómo es que tan pronto había muerto Jesús, porque fueron a Pilato para pedir permiso a fin de que se les quebraran las piernas a los reos que estaban allí en la cruz y murieran más rápidamente. Ya habíamos dicho que esto era común muchas veces para acelerar la muerte de estas personas que estaban en la cruz, dado que las piernas ayudaban a que pudieran respirar los reos, y al quebrarse las piernas ya no podían utilizarlas para aliviar un poco el peso tremendo que estaba sobre el corazón, y que bueno, tal vez los brazos podían resistir un poco, pero no mucho, y entonces morían asfixiados más rápidamente. Y frecuentemente se les quebraba las piernas con un mazo a estos reos. Dice Marcos en el capítulo 15, Marcos en el capítulo 15 de este evento también, déjame ver, no, ya estoy en Lucas, no, tenemos que irnos a Marcos, capítulo 15, en el versículo 42, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, bueno, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión dio el cuerpo a José. Estaba muy sorprendido de que cómo es que Jesús ya había muerto y no era necesario quebrarle las piernas. Bueno, pues es que providencialmente esta era una de las profecías que venían del Antiguo Testamento, en donde dice la profecía que no será quebrado ningún hueso suyo. Se estaba cumpliendo lo que decía Dios en el Antiguo Testamento. Se estaba cumpliendo la Escritura, versículo 36 y 37, ahí mismo, déjame ver, pero 37 de Juan. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Porque pasa otro evento también muy importante para que se cumpliera lo que Dios dice. Dios mueve las cosas y, señores, tienen que hacerlo de esta manera. Pues yo lo escribí hace 1000 años y necesitamos que las profecías se cumplan. Y dice la palabra de Dios en este pasaje de Juan 19, espérame tantito, ¿dónde estamos? 19, sí, 35, 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua, ¿verdad? Bueno, era un detalle importante para confirmar la muerte de Jesús, que también frecuentemente lo hacían para asegurarse de que efectivamente estaba muerto, pues lo atravesaban con una lanza directamente al corazón. Y Dios quería eso también para que se cumpliera la profecía que Él había escrito: mirarán al que traspasaron. Y entonces ya se aseguran de que Jesús realmente sí ya estaba muerto. El versículo 35 de este pasaje también de Juan nos dice: y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que también vosotros creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. Está hablando Juan y él dice ser testigo ocular de que efectivamente Jesús
había muerto. Esto va a ser muy importante un poquito más adelante en el estudio hoy, porque va a haber una serie de mentiras en donde van a decir que Jesús no murió. Y pues como que no murió, le atravesaron la lanza. Hay testigos, el centurión, Juan y otras personas que atestiguan que efectivamente Jesús ya estaba muerto. Todas estas cosas confirman su muerte y Dios controla todos sus detalles. Bueno, pues este es el primer grupo de los que estaban trabajando allí en la cruz y eran expertos en eso, pues yo creo que ya tenían el trabajo constante de ejecutar y de llevar a cabo la sentencia de muerte para con los crucificados, y entonces pues tenían que hacer todo el ritual de asegurarse de que estaban muertos y todas estas cosas. Entonces ellos sabían lo que estaban haciendo. Ellos llegan con Jesús y ya lo ven muerto. Confirman su muerte contra una lanza que traspasa su corazón y pues ya está, se acabó el evento de la crucifixión de Jesús. Pero hay dos grupos más que también debemos de ver aquí y cómo cumplen ellos con la providencia de Dios. El segundo grupo, siendo el primero los soldados, son los discípulos de Jesús. Y no estoy hablando necesariamente de los apóstoles, que también eran discípulos, pero Jesús tenía diferentes discípulos. Y vamos a ver algunos en este pasaje, para el cual sí nos vamos al Evangelio de Lucas y ver lo que pasa ahí en el capítulo 23 a partir del versículo 50. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pues había un discípulo de Jesús entre el concilio de Jerusalén, el grupo de los 70, el Sanedrín, y es este hombre que se llamaba José y que era de una ciudad de Arimatea, de Judea. En realidad, hasta el día de hoy no se sabe exactamente dónde quedaba esa ciudad. No es importante. Lo que sí es importante es que él era del concilio y que él era seguidor de Jesús. Dice la Biblia aquí que él esperaba el reino de Dios. José de Arimatea. Y cumpliendo la profecía, dice que José era un hombre rico. Mateo 27, 57. Mateo 27, 57. Cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Y bueno, la profecía es de Isaías 59:6, un libro escrito 700 años antes. 59:9. Isaías 59:9. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz. Uy, no es ese. No, estoy en 59:9. Pues dice por aquí que con 53:9, muchas gracias. 53:9. Tengo muy buenos ayudantes que me sacan del atolladero frecuentemente. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Pues una profecía que se cumple con esta persona, José de Arimatea. Dice el versículo también de Mateo 27:60 que él tenía su sede
una coincidencia por ahí que este hombre tenía un sepulcro vacío. Mateo 27, 60. Y lo puso en su sepulcro nuevo, que había sido labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran peña a la entrada del sepulcro, se fue. Entonces José de Arimatea tenía este sepulcro nuevo, que lo utilizó, estaba cerca, y lo utilizó para enterrar a Jesús. Muchas veces nosotros nos mandan a un entierro y quiero que vayas a predicar allá al entierro. Le digo, sí, cómo no, sí, pero está allá en el Estado de México, no sé dónde, hasta por allá que hemos ido, y luego vamos y nos perdemos y no sabemos dónde quedó el cementerio, y ya llegamos y queda un lío, ¿no? Pues este no fue el caso, fue un sepulcro que estaba ahí cerquita, que Dios preparó para que Jesús fuese puesto allí. Dios controlando todas las cosas. Y bueno, cuando no había nadie que reclamara el cuerpo de este crucificado, pues sencillamente lo tiraban a una fosa común y ya está, como probablemente pasó con los 2 ladrones que también crucificaron con Jesús. Pero eso no coincidiría con el hecho de que Jesús debería de estar en la tierra durante 3 días. Era muy importante entonces que sí fuera enterrado. Mateo 12:40, dice la palabra de Dios. Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Bueno, todo esto es muy importante para nosotros, porque tú dices, bueno, pues son muchos datos, está bien el entierro, no sé qué, pero vemos que Dios en su gran providencia tiene control de todas las cosas. Él sabe lo que está pasando en tu vida. Él está entretejiendo las cosas para que tú tengas un encuentro con ciertas personas mañana y acerca de esto, o la manera como tú viniste a estos estudios y conociste que la palabra de Dios es el libro de la vida. Y bueno, Dios fue el que te trajo, porque ciertamente yo no creo que tú ya andabas buscando. Yo ciertamente para nada, Inclusive cuando me dijeron que viniera a los estudios, yo corrí, no, ahí nos vemos, yo no voy, ¿verdad? Pero finalmente Dios me atrapó y me trajo aquí para que yo me deleitara ahora con las cosas de Dios. Pues es una gran esperanza, cómo Dios controla mi vida y cómo me pasa esto y cómo me pasa aquello. Y algunas veces nos pasan cosas que pues no solamente no están previstas, sino que nos parece que no fueron las mejores. Ay Dios, ¿por qué permitiste eso? Pues yo quería ir por acá y mira dónde estoy acabando. Y más adelante me doy cuenta de que no, es que no sabía, es que el tomar este otro camino era lo que me convenía a mí, pero yo no sabía esas cosas. Es Dios el que está guiando mi vida, así como vemos en este pasaje. Y así José de Arimatea pues es llamado para que sea un instrumento de Dios en el entierro de Jesús. Ya se había mencionado José de Arimatea en otro pasaje, aquí en Juan 12, Juan 12, José de Arimatea, 12:42, Juan 12:42, dice, con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Sí? Pues ese era el caso de José de Arimatea. Pero vemos también que hay otro discípulo que llega por ahí para asistir en lo que Dios quiere para el entierro de Jesús, y este discípulo era Nicodemo. Vamos a nuestro pasaje ahí de Lucas 50,
Y dice, déjame ver, ¿dónde pasó? ¿Qué pasó? O no está ahí ese está en Juan 19, 39. Dice Juan 19, 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aoles, como 100 libras. Entonces él también era uno del Sanedrín, era uno del concilio que también creía en Jesús. Juan 7, lo vemos ahí en Juan 7, en el versículo, Juan 7, versículo 50. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Cada uno se fue a su casa. Bueno, eso era mentira, porque Jonás era de Galilea y era profeta. Pero Nicodemo está defendiendo a Jesús, y él también, pues, después del encuentro que Jesús tuvo con Nicodemo, o Nicodemo con Jesús, ahí en el capítulo 3 de Juan, ¿te acuerdas? Cuando le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le respondió: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y bueno, Nicodemo agarra el Evangelio para sí mismo a través de toda esa plática. Y ahora pues lo vemos con un corazón muy tierno llegar también a el entierro de Jesús, y él trae estas especies para la adecuada sepultura de Jesús. Entre los dos preparan a Jesús para la sepultura. Juan 19, 40. Juan 19, 40. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto. Ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Pues mira nada más que con la premura de tener que acabar las cosas rápidamente, sucede que había por ahí ese sepulcro que estaba listo para el entierro de Jesús. Pues sí, ahí vemos que hay otro tercer grupo, pero yo quiero mencionar algo con respecto a este José. José de Arimatea arriesgó su vida por Jesús. Él fue a Pilato a pedir el cuerpo de Jesús. José era del Sanedrín. Pilato, yo creo que estaba bastante molesto con toda la situación. Ustedes fueron los que vinieron, me presionaron y tenemos todo este enredo. Yo me siento culpable y ahora vienes tú aquí, ¿verdad?, a pedir el cuerpo. Así como que no estaba muy de acuerdo. Y sin embargo, él no le importa. Él tiene una labor donde Dios lo mueve a que él vaya y haga esto. Y Pilato le concede que pueda llevarse el cuerpo de Jesús. Inclusive a lo mejor se topó con los líderes religiosos que habían ido a pedirle que le quebraran las piernas para acabar pronto y muriera más rápidamente Jesús y los ladrones crucificados. No nos dice cuál era la logística ahí, pero lo importante es de que él estaba dispuesto a arriesgar por Jesús.
Una persona que ha recibido a Cristo en su corazón, una persona que está inmensamente agradecida por todas las cosas que Dios ha hecho en su vida, como es el caso mío. Pues ¿cuánto no haremos por Él? ¿Cuánto no arriesgaremos por Él? Recibiendo pues muchas veces la burla de la gente o el rechazo de la gente, que frecuentemente nos pasa, que pues sí nos hacen el feo, porque así como que olemos medio mal. Estos cristianitos como que a lo mejor no se bañan, pero huelen mal, ¿no? Traen el olor de Jesús. Y bueno, y nos acostumbramos a ello y sencillamente pues sabemos que es parte del cristianismo. Porque todos los que quieren vivir piadosamente, dice el versículo, padecerán persecución. Y bueno, no hemos padecido hasta la muerte. Nos rechazan y todo. ¿Cuántas veces voy con alguna persona, le regalo un folleto y él agarra el folleto y me lo avienta en la cara? Me ha sucedido. Como, ay, por favor, ¿cómo te atreves a darme una cosa de estas, verdad? Y entonces pues yo lo levanto del suelo y se lo llevo a otra persona. Y bueno, pues muy tu problema. El mensaje es muy importante. Y nos acostumbramos a tener una piel más dura, sabiendo que esa es la labor que tenemos ante un mundo que rechaza totalmente a Jesús. Cuando es tan obvio que sin Jesús no hay manera de vivir en la tierra y ciertamente no hay salvación. Bueno, pues el tercer grupo fueron todas estas personas que eran los discípulos allegados, los llegados de Jesús. Aquí en Lucas, en el versículo 50 y tantos, donde estamos, dice que las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Es importante esto porque estamos hablando ya de muchos testigos de la muerte de Jesús. Estamos hablando de muchos testigos de dónde sepultaron a Jesús, porque vendrían muchos cuentos y muchas mentiras de parte de los líderes para que pues aplastar lo que Jesús había dicho, que Él resucitaría. Y hay muchas diferentes mentiras que se llevaron a cabo por parte de sus enemigos, que sería el otro grupo que vemos en el sepulcro de Jesús. Número 4, los enemigos de Jesús. Y esto lo vemos en Mateo 27, 62. Mateo 27, 62. Dice Mateo 27, 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Pues sí, querían asegurarse de que no iba a salir esta situación de que Jesús había resucitado, pero Jesús resucita. Y entonces, pues los sacerdotes y los líderes ya no saben qué hacer. Oye, ¿cómo tapamos el hoyo aquí? ¿Verdad? Y entonces en el Mateo 28 sacan una mentira para tratar de tapar ese hoyo. Mateo 28, versículo 11, mientras ellas, las mujeres, iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos.
Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Ellos, tomando el dinero, hicieron como se le había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pues qué mentirota, ¿no? Los apóstoles estaban muertos de miedo. ¿Cómo crees que iban a tener todo un plan para ir y enfrentarse a la guardia romana y tratar de hacer algo para robarse el cuerpo de Jesús? Estaban lejísimos de eso. Al contrario, ellos tenían tanto miedo que fueron y se escondieron porque pensaban que a ellos también les tocaría la misma suerte, ¿sí? No lo hicieron. Fue una mentira realmente tan abierta, tan tonta, que y hasta el día de hoy, en donde se trata de probar que Cristo no resucitó. Porque si Cristo no resucitó, dice la Biblia, comamos y bebamos que mañana moriremos. Nos olvidamos de todo y Cristo pues no es Dios. Pero no es así. Inclusive el mensaje de los apóstoles es acerca de la resurrección. ¿Cómo crees que ellos iban a hurtar el cuerpo de Jesús y luego después pregonar por todos lados con gran fuerza, ya no miedosos, sino con el poder de Dios, de que la resurrección había sido real? Y además, morir por eso. Pues si fuera mentira, pues no lo harían, ¿no? Pero no es así. Por ejemplo, Hechos, capítulo 4, 19 y 20, ya los apóstoles predicando con mucha fuerza, y era el mensaje que predicaban. Hechos 4, 19, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Estaban diciendo por todos lados, ustedes lo mataron, ustedes hicieron todas estas cosas a Jesús, pero Jesús resucitó. Hechos 5:27, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Así pues tenemos el entierro de Jesús lleno de eventos maravillosos que nos aseguran, como siempre, que Dios tiene control de todas las cosas. Dios tiene control de todas las cosas que te pasan a ti. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, Dios tiene control de tu vida para llevarte a los planes que Él tiene. Si Cristo no está en tu corazón, Dios tiene control de tu vida con el propósito único de que tú finalmente le entregues tu vida a Él para hacerlo Él Señor y dueño de tu vida. Que es el propósito de estar aquí. Porque seguro que te has preguntado para qué estamos en esta tierra. Finalmente nacemos, nos reproducimos y nos morimos. Pues ¿de qué se trata? Se trata de que en el transcurso de este tiempo pequeño aquí en la tierra llegues a conocer a Jesús y lo hagas el Señor de tu vida para que puedas tener vida eterna. Porque si no lo haces el Señor de tu vida, no entrarás al cielo. Tus pecados te lo van a impedir. Tendrás que pagar tú por esos pecados en un lugar terrible que se llama el infierno. Y que muchos dicen que no existe, pero que ciertamente está por toda la Biblia. Porque el juez justo hará que pagues si no aceptas el pago que Cristo ya hizo por ti en la cruz. Es pues muy importante que hagas de Cristo el Señor de tu vida, para que tengas una buena vida aquí en la tierra, una vida abundante y después la eternidad con Él allá en el cielo,
habiendo Él pagado por todos tus pecados. La providencia de Dios, maravillosa. Cómo Dios preparó todo para que yo, y te puedo dar todos los detalles, conocí a Jesús de una manera providencial. Yo no lo estaba buscando. Él me estaba buscando. Y cuando me estaba buscando, traté de escaparme por la puerta de atrás. Y en la parte de atrás me lo encontré a Él. Y luego me fui por la ventana. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Ahí estaba Él también. Y finalmente no tuve escapatoria. Ven aquí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. 37 años con Jesús, que ha sido maravilloso. Él fue el que me trajo, yo no vine. Si hubiera sido mi decisión, yo nunca vengo. Pero Él fue el que me trajo y le doy gracias a Dios que en su providencia Él arregló todas estas cosas para que yo viniera. ¿Dónde estás tú? ¿Es Cristo el Señor de tu vida? ¿Le has entregado a Él tu corazón para que Él sea el dueño y puedas llamarte hijo de Dios en lugar de solamente criatura de Dios? Pues es muy importante, porque con ello te regala la vida eterna. Eso es lo que Él regala. Y una vida abundante aquí en la tierra. Maravilloso este pasaje. Pues vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a pedirle a Cristo que su señoría sobre nuestra vida sea total. Y si tú no le has pedido a Cristo que sea Él dueño y Señor de tu vida, pues hazlo esta noche. Es la mejor decisión de toda tu vida. El evento más importante que tú puedas tener. Cristo quiere entrar a tu corazón. Él está tocando y quiere que tú le abras la puerta. Invítalo en este momento, con esta pequeña oración que puedes repetir conmigo en el silencio de tu corazón. Dios, ciertamente son muchos mis pecados. Y esta noche vengo a ti para pedir perdón. Y basado en las promesas de la Biblia, basado en lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario, yo quiero que tú entres a mi corazón. Que te sientes en el trono de mi vida. Yo quiero que tú seas el Señor y dueño de mi vida. Que me regales la vida eterna. Que me des una vida abundante aquí en la tierra. Entra a mi corazón ahora mismo, en este momento. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues 37 años con Cristo, hace 37 años hice una oración muy similar. Ojalá y esta noche tú la hayas hecho conmigo. Es lo más grande que tú puedes hacer aquí en la tierra. Y aquí estamos para contestar tus preguntas, si tienes algunas. Que Dios los bendiga.